Hola, buenas tardes. Voy a hacer una presentación sobre la conexión entre la ciencia y el ser humano o los posthumanos. Se trata, digamos, de incidir en cuando en la literatura, desde el siglo XIX, o en el cine, en años recientes, digamos, a finales del siglo pasado, se ha producido una especie de reprogramación mental o genética de carácter incluso físico que transforma el ser humano o la sociedad en su conjunto. Soy Rodolfo Hernández, de la Universidad de Valencia, del Departamento de Economía Aplicada, y por tanto, digamos, he traído aquí una imagen de mi ciudad, del Palacio de la Ciudad de las Ciencias, del Museo Príncipe Felipe, donde se realiza una especie de imagen con dos caras. Una sería, digamos, el reflejo, el fruto de la creación del doctor Frankenstein, el monstruo, digamos, que sale como protagonista en las películas. Y sin embargo, la novela original hacía hincapié en que Frankenstein era el doctor, el científico, entre comillas, loco, que se encargaba, digamos, de transgredir, ¿no? y llevar al ser humano más allá de sus posibilidades, que construir un monstruo a partir de distintas piezas. Entonces, aquí el reto consiste realmente en saber quién es el monstruo. Si el fruto del trabajo, la creación de un ser humano, una persona a partir de sus distintas partes, por, digamos, cosido de las mismas, y luego se le pone un cerebro en el envase de la caja de la cabeza, o bien, digamos, el autor, el creador, el científico que lleva a cabo esta tarea, recordando o emulando aquella célebre frase de Marshall McLuhan que decía: el medio es el mensaje. Bueno, en esta línea, en lugar de plantear al Frankenstein como el moderno Prometeo, con digamos, una creación individual, que en principio no era fácil de repetir en ese tiempo de 1818, cuando se concebía la novela, emulando, digamos, a Prometeo, robando la tecnología de los dioses, emulando a los seres divinos. Hoy eso sería posible de modo más sencillo a partir del cultivo de los órganos en un laboratorio, y podría además hacerse en modo escalable. Por tanto, ya sería factible hacer, entre comillas, monstruos de manera bastante sencilla, siempre, digamos, con el hándicap de tenerle que poner un cerebro, que, por supuesto, tiene la particularidad de que debe ser enseñado. Si no se pone de un ser, entre comillas, que quiera alcanzar la inmortalidad, algún, digamos, célebre, digamos, dictador o personaje famoso, por ejemplo, pues Hitler, que pudiera quererse mantener, digamos, presente en el cuerpo de otra persona. Bueno, en esta línea, digamos, de trabajo, pero a nivel colectivo, podríamos hablar de un mundo feliz, donde los seres humanos eran clonados, con distintas, digamos, posibilidades, de acuerdo a la casta a la que fueran a pertenecer. Y en otra línea de trabajo estaría en 1984, donde lo que se cambia es la mentalidad al ser humano, se le reeduca, se le aporta el doble pensamiento, que significa precisamente la falta de libre pensamiento, y por tanto, digamos, donde podría desaparecer su carácter de persona o de ser humano. En este, digamos, equilibrio del terror que venía de la Guerra Fría de Estados Unidos con Rusia, también se apuntaría a un tercer bloque que hoy es el más relevante, que es Estados Unidos versus China. Esto, digamos, aportaría una especie de nuevo, de nuevo contexto, ¿no? De creación de una distopía donde, digamos, estarían tres bloques. La Unión Soviética, entre comillas, que agruparía Europa, sería Eurasia en el mapa, digamos, de Orwell. Luego estaría China con la parte, digamos, de todos la versión maoísta, ¿no? Todo lo Japón y todo lo que sería el imperio, digamos, de Oriente.
y en la parte derecha estaría el Imperio Angloamericano, que incluiría hasta Oceanía, que sería el Imperio Anglosajón llevado a cabo, digamos, por Orwell en la versión hispanohablante, la versión angloparlante. Bueno, en realidad esos tres continentes o tres bloques enfrentados sería esa guerra teórica que nosotros estamos considerando, donde el hombre habría perdido sus características de ser humano, el hombre, la mujer y todas las personas, si todavía se pueden llamar así. Algo que podríamos incluso llevar a un cuestionamiento en el sistema actual, ¿no? Cuando la individualidad te hace, digamos, repetir lo que hacen los demás, el sistema te fuerza, digamos, a identificarte y a realizar mental y económicamente lo que hacen los demás, te conviertes en un esclavo, en un consumidor, en un productor, en un buscador de beneficios, porque no tienes otro, digamos, otra opción dentro del sistema. Es esas frases famosas que decía, ¿no? Sobre todo aquella última de la ignorancia es la fuerza, que es lo que, digamos, destacaba Orwell en su novela. Bueno, ¿dónde quedaría, digamos, lo humano o la humanidad? Pues aquí básicamente es lo que decíamos, cuando podemos cuestionar el ser humano y pasamos a hablar de un ser que ya no es humano o que podría ser posthumano. Por ejemplo, cuando Winston, digamos, es obligado a sentir odio, a querer, a desear matar a gente que ni siquiera conocía dentro de este alienación, digamos, en amor al gran hermano en la novela de 1984. Por tanto, lo que se hacía con este ser humano era, podríamos decir, deconstruirlo, ¿no? De alguna manera y generar un nuevo ser humano que nosotros aquí cuestionamos si realmente seguiría siendo humano. Bueno, por lo que respecta a la sociedad actual, ha evolucionado mucho. Ya no tenemos proletarios frente a capitalistas, sino que hoy en día son los robots los que pueden quitarnos el puesto, los que son los que deberían hacer los trabajos duros, entre comillas, porque no tienen alma, porque son máquinas, teóricamente, y entonces en ese sentido, hoy podríamos plantear esa idea de para quién trabajaríamos si sería para Gran Hermano o sería para una gran entidad, una inteligencia artificial, o para los mismos robots o para nadie, ¿no? En la línea que se planteaba en la película, en la última película de la saga de Matrix. Bueno, el posthumanismo entonces podría concebirse como el fin de la lucha del hombre para alcanzar su plena humanidad, distinguiéndolo de la animalidad, y ahora pues sería otra cosa, sería considerar o cuestionar si el doble pensamiento sustituiría, digamos, esa racionalidad que caracteriza al ser humano frente a las criaturas animales y demás organismos. Algo así como resetear el capitalismo sería lo que nosotros planteamos en modo paralelo, resetear el humanismo, en la línea que apuntaba el famoso autor Francis Fukuyama del final de la historia, o el fin de la historia, mejor dicho, que puede ser el fin como final o como finalidad, ¿vale? Entonces, ahí habría que plantear la posibilidad de resetear al ser humano, pero no solo en la realidad económica, sino lo que nosotros vamos a ver es que cuando se ha hecho esto en el cine o en la literatura de ciencia ficción. Muchas películas han tratado de la programación del ser humano como algo posible, ¿eh? Entonces se trata un poco de ver si esas monstruosidades nacidas de las probetas podrían llegar a la realidad o ya han llegado, digamos, de alguna manera. El- los robots, digamos, humanos frente a los humanos, lo que sería la explotación de los hombres por los hombres. Como decía en Matrix, ¿no? Millones de personas inconscientes de sus vidas. Inconscientes de sus vidas significa, digamos, que ya no son humanos, quizás, porque están durmiendo, ya no están, digamos, sintiendo, ya no están viviendo. En la línea que se plantea con la cuarta revolución industrial, que lo que se contempla es, a diferencia de lo que ha ocurrido en las dos primeras, que ya acabaron, si bien todavía podríamos estar al principio de la tercera, se ha planteado esta cuarta, que en lugar de modificar el ambiente del ser humano, modificaría al ser humano en sí mismo. Bueno, la revolución sería mucho más que algo digital. Esto se ha planteado en diferentes películas, eso de simular
un mundo no real. Por ejemplo, la más importante, decíamos, podía ser Matrix, pero también se ha dado en Dark City o el show de Truman, que casi fueron, digamos, del mismo año. Luego estaría la saga de la identidad de Bourne, donde, digamos, el personaje olvida, digamos, su propia identidad, o el candidato de Manchuria, que le transfieren una identidad, lo convierten en un potencial asesino, o en este caso una persona marioneta, ¿no? Que es manejada por un gobierno comunista, sería el argumento de la película. Y luego otros ejemplos serían el de Terminator, por ejemplo, o aquel de Avatar, o el de Alita, que es la versión Bourne en la conquista, digamos, de otros planetas. Y sobre todo Lucy, que nos llevaría a otra dimensión en cuanto que la inteligencia artificial daría un gran salto. ¿Vale? En el caso de Burr, la ignorancia es la felicidad, venía a decir eso, que él pierde, digamos, su conexión que le identifica como ser humano y se convierte en un guerrero, digamos, autómata, programado, que cree sentir pero no está sintiendo, que cree que tiene una historia pero no es real, donde, digamos, no se sabe muy bien dónde quedaría la humanidad en este proceso. Igual que decíamos que pasaba con el candidato manchuriano o el candidato manchú, que digamos, es un thriller político donde, digamos, se maneja a una persona que se la convierten en presidente de los Estados Unidos desde el otro bloque, desde el bloque comunista. Cuando estamos, digamos, haciendo este tipo de cosas, quizás ya están sucediendo en la realidad. Nosotros pensamos que estamos emulando, copiando, digamos, algo que se ha planteado, digamos, como ciencia ficción. Sería ese leitmotiv que viene reflejado en esas frases famosas en inglés de left is right and right is wrong, ¿no? Cuando, digamos, la izquierda, que podría ser Rusia, Estados Unidos, o hoy sería China, Estados Unidos. China representa el capitalismo de Estado y los Estados Unidos el Estado capitalista, que viene a ser más o menos de lo mismo. Y se decía eso, que la izquierda es la derecha y que lo correcto es lo equivocado. O sea que esa línea de oxímorones que planteábamos antes. Bueno, las películas de referencia fundamentales para nuestra conversación aquí serían aquella de Alita, que representa un poco el mito de Burr, el personaje, digamos, que lo convierte en un guerrero, entre comillas, un asesino que no es consciente de su propia vida y que la recuerda, digamos, a retazos por un accidente del destino, digamos, o por un error de la programación. Y en el otro extremo estaría Lucy, que es también pues un personaje, entre comillas, que es obligado, una chica normal, que es obligada a llevar una serie de bolsas de droga y que estallan en su cuerpo y que la convierten en un ser súper normal o superior, digamos, que la llevan a desarrollar el potencial humano o el potencial del cerebro en su máxima expresión, por tanto, a convertirla en un superhumano que por tanto sería también un mundo posthumano, como el que se planteaba con el caso de Alita. En realidad, pues estamos ante un dilema histórico ahora mismo. Tenemos por una parte, digamos, esa creación de simulaciones que también se daba en nivel 13, que compitió con Matrix y que no resultó victoriosa en ese año, donde también se cuestiona la realidad porque hay una serie, digamos, como de capas de la misma. Luego estaría, digamos, en la literatura, digamos, político-económica, el fin de la historia planteado por Fukuyama, que hoy, digamos, tendría su versión Nuestro futuro posthumano. Él abogaba de que el transhumanismo era lo más peligroso que podía acontecer para, digamos, mantener la esencia humana y por tanto el transhumanismo se convierte en un potencial peligro o una situación, digamos, a contemplar como que debería estudiarse mejor, debería considerarse sus potencialidades, tal vez regularse, tal vez potenciarse en ciertos aspectos, pero que va en el paquete, digamos, de lo que se ha venido a llamar la cuarta revolución industrial
y que viene para quedarse en el sentido de que si se transforma el ser humano, puede que luego no haya ninguna vuelta atrás. Pero el futuro ya está aquí.